Me he sentido obligado a venir hasta acá a poner el tema de lo que está sucediendo en el Garzal, porque a fondo en sí la fuerza pública no se nos ha dado los derechos que nosotros tenemos como unos colombianos más que somos. Se ponen las denuncias efectivamente y no se prospera en ello. Las alcaldías, los inspectores de policías, las gobernaciones, todas guardan un silencio cómplice que favorece el despojo de las comunidades campesinas. Y queremos dejar claro públicamente, el escenario que se está presentando en las comunidades de Las Pavas, en el Garzal, en el Guayabo, es un escenario de guerra. Nosotros los campesinos ya estamos hartos y mamados de tanta violencia y estamos dispuestos a responder ya que el Estado no quiere hacer valer nuestros derechos. No tenemos seguridad. La seguridad departamental y regional todas se la han prestado al señor Rodrigo Henao. No queremos que esa gente nos siga hostigando, nosotros tenemos miedo a que ya nuestros hombres exploten y nosotras como mujeres también, porque no nos podemos quedar, no podemos que nos desarraiguen de nuestras tierras, son de nosotros y no nos vamos a ir, no nos vamos a ir de ahí, pase lo que pase. Contravía. Venimos de una reunión con el Ministerio del Interior, la parte de Derechos Humanos, estaba la policía, estaba la unidad de víctimas y Ministerio del Interior porque otras entidades no llegaron. Pues siempre por lo regular se ha citado la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, pero en este caso no llegaron. Es algo que nos tiene desesperados. Esta gira se hace con el propósito de entregarle una vez más la responsabilidad a las entidades del Estado, de que la comunidad tanto de Las Pavas como del Garzal como del Guayabo están viviendo un patrón, lo digo así, porque la misma aplicación que nos están haciendo a nosotros en Las Pavas en contra de nuestros derechos la están aplicando en el Garzal, en el Guayabo, la misma forma creando los departamentos de seguridad para hostigar a los campesinos, para hacerle daño en todo lo que tiene que ver con su labor cotidiana. La región del Magdalena Medio es una zona que ha estado en disputa por décadas, es una zona que está ubicada estratégicamente, tiene la movilidad del río, pero es una zona riquísima. En la zona al costado del sur de Bolívar tenemos la Serranía de San Lucas, que es la segunda reserva de oro más importante de América Latina. Tenemos la refinería de petróleos, tenemos pozos petroleros también en toda la ribera del río. Es una tierra que es fértil para el cultivo de palma aceitera, digamos, es como el terreno apropiado para el desarrollo de los megaproyectos agrícolas. Ser un campesino es lo más bello que puede existir en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros los campesinos somos los que le damos de comer a las ciudades con nuestro sudor de nuestra frente. Esto es tan lindo como se vive aquí en esta comunidad, que esta es la paz que nosotros necesitamos, que nos dejen trabajar en paz. Hemos retornado, pero los que hemos retornado con las acciones de la empresa, hay familias que ya no están aguantando y se están yendo de la tierra hacia la comunidad de Buenos Aires, y los que estamos allí soportando, no tenemos agua, no tenemos tierra para sembrar comida. Lo que logramos evidenciar es un patrón de despojo de tierra que utiliza diferentes estrategias para sacar a la gente. Por un lado, efectivamente las vías jurídicas que nosotros respetamos, y lo que nosotros decimos es que se respeten los debidos procesos y se falle en derecho. En Colombia se estima que más del 60% de la propiedad sobre bienes inmuebles rurales está en situación de informalidad. Quiere decir que su titular no tiene títulos de propiedad, sino una simple ocupación. Y esto en el caso de los campesinos desplazados es un índice mayor.
porque realmente se vuelve un caldo de cultivo la falta de formalidad de la tierra para que se dé el despojo, ya que quien quiera despojar simplemente basta con una acción de hecho y un desplazamiento y un abandono de tierras y no tiene que ir a otras argucias jurídicas. Bueno, yo diría que esta es para utilizar otra imagen, una obra teatral en 3 actos. El primero es toda la lucha y la resistencia que campesinos y comunidades campesinas han desarrollado en esos lugares. Esa lucha en Veracruz, esa lucha en Córdoba, el campesinado de Córdoba, la lucha que han hecho los campesinos colonos en el Meta, por ejemplo, son luchas de años, de décadas. Se acompañan las acciones jurídicas con acciones ilegales, como los desalojos polisivos. Se acompaña las acciones jurídicas con la criminalización de los campesinos defensores del derecho a la tierra, pero también con las acciones violentas, ¿no? Los corrimientos de cerca, la mutilación de animales, el corte de cultivo, el envenenamiento de semillas, las amenazas constantes a los líderes y a quienes resisten en el territorio, son factores que buscan desencadenar que la gente se canse de la resistencia, de permanecer en su territorio y abandonen la tierra. Miren nuestros cultivos, nos los acabaron los mocharon los cultivos, nos dejaron sin la seguridad alimentaria de nuestros hijos. Mírenlos, ayúdenlos, miren qué maldad hicieron, nuestros cacaos biches nos los mocharon. Miren nuestras matas de plátano, nos las tiraron al suelo, nos las mocharon con los plátanos biches. Esta vaina duele, hermano. Esto no se hace. Esto es como si fuera una bomba atómica que estuvieran clavando en esta tierra. Por una parte se sigue empleando el paramilitarismo, los grupos que se hacen llamar antirrestitución de tierras. Por otra, empresas de seguridad privada que actúan haciendo las veces de paramilitares. Entrando a las haciendas, a los sitios donde han retornado los campesinos, destruyendo sus cultivos, amenazando, agrediendo físicamente a los líderes campesinos. Y hay un gobierno que dice mentira y hasta nos matan para callarnos la boca. Y aquí no nos vamos a ir, aquí nos vamos a quedar y aquí nos toca luchar para poder sobrevivir. Y aquí no nos vamos a ir, y aquí nos vamos a quedar, y aquí nos toca luchar para poder sobrevivir. Nosotros como comunidad nos venimos sintiendo amenazados aproximadamente del 2001, 2002 en adelante hacia acá. Lo más duro ha venido siendo del 2010 para acá. Nosotros estamos ahí llevando el acoso que, sí, por decirlo, del desarraigo de nuestras tierras, el desalojo. Ese desalojo viene siendo causa por un señor llamarse Rodrigo López Henao, que es una persona desconocida prácticamente para nuestras comunidades. En el 2012 se presentó el señor Rodrigo López Henao al corregimiento del Guayabo, con los señores autodefensas, donde él lo ajuchaba para que nos sacaran de aquí y se le entregaran las tierras a él. Uno de ellos se me botó y la intención era amarrarme y asesinarme delante de la comunidad. Bueno, nos ha tocado vivirlo en carne propia, la veracidad de la violencia, en este caso por parte de la empresa, que es la que es encargada de poner obstáculos en la vía, no le permite la libre movilidad a los campesinos de Azocap y son los encargados de destruir cultivo, envenenar reses, quema de casa, maltrato físico a compañeros, amenaza con pistolas en la cabeza a mujeres y con intento de amenaza de violación. El señor Manuel Enrique Barreto, a quien es el que nos ha hecho perturbación, las amenazas se nos ha dado por parte de que en el 98 se presentó con los paramilitares como comandante de los paramilitares, acusándonos de que nosotros los campesinos somos guerrilleros, denunciándonos con ellos que nosotros somos guerrilleros, y le hicimos resistencia, luchando en la tierra, y nuevamente
hemos tenido más amenazas, que nuestro líder ha sido desplazado 3 veces por amenazas. El asunto es que los escenarios locales para la protección de los derechos de las comunidades campesinas están completamente agotados y no se ha tenido una respuesta efectiva en materia mínimamente de la protección de la vida y la integridad de las comunidades campesinas. Entonces, la policía afirma no tener recursos para movilizarse a las comunidades, a hacer frente a los conflictos que se presentan. La Fiscalía, por ejemplo, se comprometió en un consejo, en el caso del Guayabo, en un consejo de seguridad que se realizó en la comunidad, se comprometieron a que la Fiscalía, el único compromiso que se llegó es que la Fiscalía iba a venir a la comunidad a recibir las denuncias, a recibir, valga la redundancia, porque ya los habían interpuesto. A los 8 días me llaman a mí personalmente, el señor de la Fiscalía de Barranca Bermeja, a decirme que no tienen recursos para ir hasta la comunidad y entonces que si las líderes de la comunidad pueden venir hasta Barranca a poner las denuncias. El proceso duro empieza en el 2010-11 hacia acá, cuando ya él nos arremite con SMAT, con un grupo de vigilancia, una empresa de vigilancia, el cual desconocemos. No portan uniformes, no portan una identidad, son personas que entraron más bien a ocasionar la violencia contra nosotros, a generar un hostigamiento, a crear esa violencia entre nosotros hacia ellos. La empresa ha contratado comunidades alrededor, 80, 90 hombres, con tractores, con semilla de palma y la van sembrando de una. O sea, nosotros estamos rodeados de palma en las casas que estamos viviendo. Nosotros no estamos defendiendo los intereses de nadie, solamente estamos acá por una solicitud de protección que hay. Eso queríamos que usted nos lo dijera y también se lo dijera a nuestro medio, que usted está cuidando por lo menos la empresa. Y para mí es un desplazamiento nuevamente, o sea, son acciones sistemáticas de despojo, tanto los ataques hacia los campesinos por parte de la empresa, tanto las acciones de siembra que están haciendo, evitando de que nosotros sembremos comida. Una de las peticiones de nosotros al gobierno, a todo lo que le corresponde, es que nos garanticen tan siquiera el mínimo vital para estar en nuestro territorio mientras el proceso se da. En el otro caso se genera toda clase de facilidades, toda clase de beneficios y de mecanismos expeditos para garantizar la propiedad de los terratenientes, de los grandes empresarios, que como se sabe tienen un proyecto de colonización de territorios enteros. Es doloroso decirlo, nosotros en el proceso hemos aprendido y hemos identificado la política pública en Colombia. Favorecen al que tiene el capital y desfavorecen al campesino, que es el que nació en la tierra y quiere seguir viviendo porque ahí se ha sostenido productivamente a pesar del abandono que el Estado ha tenido a la parte campesina en Colombia. Por el contrario, frente al proceso de acumulación, no hay una claridad en quién es la entidad encargada de evitar que las acumulaciones se den. En principio deberían ser los registradores de instrumentos públicos quienes deberían abstenerse de inscribir actos de compra o de adquisición a cualquier título de tierras que concentren más de una unidad agrícola familiar, pero eso realmente no está ocurriendo. Hoy se compra a diestra y siniestra, sin límite alguno, sin consideración alguna. Tuvimos que derrotar ahora el 5º intento por generar una ley que permitiera legalizar el despojo, legalizar las transacciones fraudulentas, entregarle a los empresarios sin mayor cortapisa y limitación la posibilidad de acumular inmensas extensiones de tierra. Y de orden institucional, pues la debilidad de las instituciones encargadas, el INCODER, ya es muy notoria pues la ausencia de capacidad para actuar en la materia y además de eso, asociado a temas de corrupción que se han presentado en esa institución históricamente y que todavía no se han logrado corregir. Esas decisiones tomadas desde el INCODER, que beneficiaban a las comunidades campesinas, tuvieron como respuesta desde la Procuraduría acciones contra los funcionarios que estaban valerosamente contribuyendo a los procesos de restitución. Y de esa manera tenemos que las funcionarias que estaban en este caso en el INCODER a cargo de esos procesos fueron
destituidas, apartadas del INCODER. Mientras estuve en el INCODER presenté cerca de 900 denuncias penales por adjudicaciones ilegales que se hicieron de manera irregular a personas que no tenían derecho a la titulación, en desconocimiento de derechos de los campesinos, que aún hoy no han sido resueltos. En segundo lugar, hay una institucionalidad diseñada para que el testaferrato y los carteles de tierras puedan funcionar sin ningún problema. Todo este asunto de la manera en cómo se registran las tierras, de la manera en cómo funciona el notariado y registro, la manera en cómo se oculta la propiedad y la identidad del propietario. Lo que tenemos es unas denuncias bastante graves de falsas víctimas que han utilizado la ley de restitución para poder tener beneficios propios. Y detrás de esas personas no nos queda ninguna duda que hay personas que conocen muy bien la ley, que los entrenan para que vayan a las unidades de restitución y digan qué es lo que tienen que hacer. Y hemos ya detectado más de 150 personas que han hecho eso y los hemos denunciado. Y por eso creemos de que detrás de esto tiene que haber una gran organización. Mira que estamos cantando, estamos en Buenos Aires, ahora vamos a Las Pavas. Y vamos a caminar cantando, cantando, cantando vivo a la libertad. El problema de los baldíos fundamental es que no hay un inventario de baldíos, no se sabe ni cuáles son, ni dónde están, ni qué extensión tiene. Por lo mismo, dar una cifra de cuáles son los baldíos que están siendo actualmente ocupados de manera indebida por personas que no tienen derecho a ellos, pues no tendríamos una cifra exacta. No obstante, mientras estuve en el INCODER teníamos un dato aproximado y era el número de procesos de recuperaciones de baldíos y de clarificaciones de propiedad sobre tierras que creíamos que eran baldías que se estaban adelantando. En ese momento estábamos hablando de cerca de 1 millón de hectáreas que estaban en procesos agrarios para la identificación y la recuperación de baldíos para la nación. Nosotros en el control político y en el Congreso logramos sacar a la luz una serie de nombres, tanto de entidades como de personas que han sido parte de ese proceso de despojo. El caso de Efremovich en Bellacruz, el caso de la compañía Argos en Montes de María, el caso del clan Carranza en todas esas tierras cercanas a Puerto Gaitán y Puerto López, e igualmente de todo ese entramado paramilitar y parapolítico que había en Córdoba detrás del fondo ganadero. En el Urabá tenemos casos como el de Tulapas, que es un sector que cobija a 3 municipios en donde fue el fenómeno paramilitar del despojo orquestado por la misma familia Castaño y en donde hoy en día la titularidad de las tierras la tiene mayoritariamente el Fondo Ganadero de Córdoba, que las adquirió a través de Sor Teresa Castaño, que hoy en día afortunadamente está presa. Vuelve a disfrutar el sabor de tu tierra. La fruta chiquita no es solo cultivada, es creada con cariño para que tenga siempre el sabor perfecto de una fruta fresca. Chiquita, la fruta que sí sabe a fruta. Bueno, el caso de las Franciscas 1 y 2, que es un caso de zona bananera en el Magdalena, emblemático por ser un despojo hecho por una empresa multinacional asociada a la DOL actualmente. Es un caso que está tramitándose ante el proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 y es representado por la Comisión Colombiana de Juristas. En este momento está ya en conocimiento del tribunal, sala especializada de restitución de Bolívar, y allí lo que resta por culminar del proceso es esperar si se van a practicar algunas pruebas adicionales y ya pasaría para decisión. Los reclamantes de la hacienda Bellacruz, que aseguran haber sido despojados por los paramilitares a finales de los 90, están perdiendo las esperanzas de regresar a estas, porque el INCODER reconoció a otro titular. Julián Martínez. Carolina, además de las amenazas de muerte, ellos tuvieron que enfrentarse al lobby que hizo en todas las agencias gubernamentales el exmagistrado de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil. El INCODER le concedió a empresarios agroindustriales la posesión de 1.200 hectáreas de terrenos baldíos de la hacienda Bellacruz en Cesar, que 500 familias de campesinos víctimas de la guerra estaban reclamando. Por ejemplo, el caso de Bellacruz en el Cesar, que es una hacienda emblemática de despojo en los años 80. Tenemos una decisión de hace 2 meses que el INCODER acaba de tomar, en donde echa por el piso decisiones que se han tomado en el año 2012 y en el año 96 tendientes a la identificación de baldíos
y a la recuperación para el reconocimiento a los campesinos despojados que los demandaban. Estamos hablando de más de 1.200 hectáreas de tierra que están siendo reclamadas por más de 500 familias campesinas que de los 70 vienen demandando esta titulación al Estado. Y tenemos de contraparte a una empresa multinacional en donde hay una participación de un empresario muy importante en Colombia que es Germán Efromovich, en donde hay un proyecto de palma en producción que tiene todos los beneficios del Estado, más de 120.000 millones de pesos entregados, financiados por el Estado, que no quiere devolverlas y que por el contrario obtiene decisiones como esta que acaba de expedir el INCODER, que hace, básicamente la decisión hace devolver el caso a 25 años atrás. Estamos en el registro de víctimas. Se demostró por la Fiscalía de Bucaramanga que sí somos desplazados de Las Pavas, a pesar que Pedro Moreno, un campesino de nosotros que contó la empresa y lo puso a decir que no había desplazamiento, nos sentimos y estamos en la tierra porque somos víctimas. El problema es que hoy en día la institucionalidad agraria ya no tiene esa voluntad de resolver estos casos. Luego a las víctimas les va a tocar volver otra vez a esta eventual campo en la ley 1448, recurrir para poder buscar la restitución de sus tierras. La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, es una oportunidad para quienes de manera individual o colectiva hayan sufrido daños a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de violaciones graves a sus derechos a causa del conflicto armado. Pero si el proceso se da jurídicamente por vía administrativa, también tiene sus complejidades y lo entendemos como campesinos, pero si se va a la 1448, también tiene su complejidad. En pocas palabras, uno no sabe ahora ni para dónde coger. En el caso del porvenir de Carranza, que es un caso en Puerto López, Casanare, donde allí hubo una apropiación ilegal de baldíos por unas adjudicaciones espurias que hizo el INCODER a testaferros de Carranza, y las tierras actualmente las tiene la ganadería de Carranza, reconocida en la región. A pesar que hace ya más de un año se tomó la decisión de revocar esas titulaciones porque fueron ilegales y adjudicarles o iniciar el proceso de adjudicación a los campesinos, no se ha hecho. Recientemente se anunció por parte del director del INCODER que habían recibido una comunicación de los herederos de Carranza manifestando su voluntad de entregar estos predios y que prontamente, creo que en un mes, iban a devolverlo. Creo que el mes ya se cumplió y habían anunciado en el INCODER que si no entregaban voluntariamente iban a tomar los predios con la fuerza pública. Pues ojalá esto se haga, estamos esperando que ocurra. Aquí se han hecho investigaciones de muchas partes del país. Sí, entonces, ¿nos podría mencionar una reciente? Fondo Ganadero de Córdoba, le puedo dar todo lo que acaba de pasar con la familia, con el tema de los Carranza, le puedo informar todo lo que pasó en el Caquetá en zona de influencia de las FARC. Si alguien, ¿perdón? ¿En qué va? En que ya esas tierras son propiedad del Estado colombiano y son propiedad del INCODER. Y estamos ya en el proceso, ya nos mandaron la carta para la entrega material y estamos ya acordando cómo va a ser esa entrega. Se está permitiendo que los Carranza hagan de nuevo un lavado de imagen para que se queden con las tierras a través de testaferros. En el Valle del Río Cauca, uno de los lugares más dulces de Colombia, es donde la intensidad del sol y la fertilidad de los suelos permiten que de la tierra brote toda la dulzura de la caña de azúcar. En los privilegiados campos de este hermoso valle se encuentra Río Paila Castilla S.A. En Río Paila Castilla, recientemente la Superintendencia de Sociedades admitió una solicitud presentada por el exrepresentante Wilson Arias de hacer una especie de levantamiento del velo corporativo del caso de Río Paila Castilla, justamente para tumbar la tesis que se venía gestando por parte de la empresa y de su abogado, de Brigario Urrutia, y del ministro Néstor Humberto Martínez y del superintendente Vélez, de la tesis que si las SAS no son una sola, entonces no hay acumulación ilegal.
se presentó una solicitud de levantamiento de ese velo corporativo para realmente establecer que sí es la misma empresa y que las múltiples SAS que se hicieron solo son una fachada para acumular de manera ilegal los baldíos, y se admitió por parte de esta superintendencia esta demanda. Este es un proceso muy corto, de única instancia, que esperamos que sea resuelto en los próximos 4 meses. Nosotros hacemos el registro de las sociedades y para nosotros están registradas las 27 sociedades como personas independientes. El que tiene que resolver todos los temas, si hay acumulación o no acumulación, podría ser o la Superintendencia Financiera o podría ser el INCODER. Y que se está intentando ahora, además, estimular desde el punto de vista de leyes que podrían sellar este episodio del despojo, legalizando y legitimando esas propiedades que se han despojado a través de transacciones fraudulentas y de la violencia. El sentimiento es un sentimiento enorme de frustración y de tristeza. Pareciera que el enemigo, el campesino, es enemigo del gobierno, ¿sí? Es tratado como tal, es el que se opone al desarrollo según el discurso gubernamental, es el que no quiere la paz, es el que no quiere la reconciliación, porque defiende una manera de vivir que no se ajusta a lo que le quieren imponer, ¿sí? Que es básicamente la producción de alimentos, es la producción de pan, coger, vivir de la tierra. Estos campesinos no están pidiendo ninguna otra cosa, que les permitan un pedazo de tierra y producir su comida. Ni siquiera nada más le están pidiendo al Estado por ahora y que los dejen vivir tranquilos. Esa es la paz que ellos están esperando. Bueno, la lucha por la tierra es tan importante para mí porque realmente aquí vivimos de eso, de la agricultura. El INCODER es una institución que nos genera muchísimos cuestionamientos en la actualidad. Solo quiero referirme a un caso puntual para que ustedes vean la dimensión, el caso del Garzal, que ya uno de los habitantes del corregimiento estuvo acá. Hicieron la primera solicitud de adjudicación de baldíos hace 23 años. A hoy el INCODER no se ha manifestado, ha dado pasos, digamos. La comunidad está esperando ya la titulación de sus predios, pero necesita el INCODER notificar a los colindantes para poder delimitar los predios. En diciembre del año pasado la comunidad estuvo aquí en reunión con el INCODER y la respuesta del INCODER es que no tenía 4 millones de pesos para hacer la notificación pública. A propósito del posconflicto, se habla de la creación de unas nuevas instituciones para poder atender algunas de las brechas que se tienen que asumir. No obstante, realmente lo que hemos visto en materia de institucionalidad agraria en el histórico colombiano es que con cada reforma institucional se genera un mayor problema. Parte de los asuntos es que no se crea que el problema está simplemente en las instituciones. Se habla de una nueva institucionalidad para el campo, pero si esa nueva institucionalidad está orientada en las mismas políticas, tiene los mismos vicios burocráticos, los mismos vicios de corrupción que hay en la actual institucionalidad, no habremos avanzado y todo cambiará para que no cambie nada. Como campesinos que somos, de eso es que nosotros vivimos. Del plátano, de la yuca, del maíz que se siembra, todo. Uyama, de todo, sí, de cada cosa un poquito, porque el campesino vive de eso. Mientras no se detengan los escenarios de despojo y no se garanticen los derechos fundamentales a las comunidades campesinas, indígenas y afro que habitan el sector rural y que producen alimentos y que tienen un modelo de desarrollo propio, alternativo, que preserva el medio ambiente, hablar de paz territorial es casi una utopía y un sueño. Por el contrario, vemos que el motor de desarrollo es un motor de economías extractivas, de minería, de agroindustria, de grandes infraestructuras que supuestamente van a traer una mayor rentabilidad para el país, y se deja de lado estas enormes potencialidades de producción alimentaria que tienen los campesinos. Y este escenario de despojo, favoreciendo ese modelo de desarrollo que te planteo, yo lo que creo que va a desencadenar es más escenarios de violencia. No en el marco del conflicto armado, digamos, pero sí escenarios de violencia social que va a seguir debilitando el tejido social y la posibilidad real de alcanzar la paz en el país. Contravía.